Dale. ¿Cómo estás llevando tu caso, los recientes pedidos de los imputados en el caso de la yoga de Buenos Aires? El pedido bueno, de que no había nada, ellos se defienden en las instancias judiciales. ¿Cómo estás teniendo estos días en cuestiones de tu lucha? Bueno, la realidad que no son días, son años, porque la realidad que esto viene de una lucha de 30 años por justicia, desde el primer momento que me escapo de la organización y denuncio. O sea, eso es lo más grave, creo, ¿no? A nivel institucional, que una persona, un sobreviviente, tenga que luchar durante tantas décadas para lograr justicia, ¿no? Y que así todo haya mecanismos en los cuales un sobreviviente no pueda tener derecho a justicia, como lo es en mi caso, porque la realidad que yo en esta última denuncia soy el denunciante, pero no estoy contemplado como víctima, por lo Ujú. cual todos los hechos que fueron cometidos anteriormente han quedado impunes. Y esto está bueno recalcarlo, porque durante esos 15, 20 años para atrás, todo eso ha quedado impune gracias a una red de encubrimiento. Entonces, no solo yo no he tenido justicia, sino un montón de otros niños que han sido abusados, que han sido sometidos, que han sido golpeados, torturados, y que las secuelas las pagamos hasta el día de hoy. Eh, Entonces, es como injusto. claro, hacemos un breve resumen. Sé que son años y años y no es Sí. fácil hacer un resumen, pero para que la gente que no conoce el caso, ¿puedes hacer una síntesis breve de Sí. Yoga Buenos Aires y de tu historia particular? Bueno, sí, particularmente mi historia con esta organización comienza cuando mi madre es captada, tenía una enfermedad, ningún médico le encontraba la cura, no le encontraban, no le pegaban en el diagnóstico, y van dos personas y le ofrecen la solución a mi madre, le dicen que había una escuela de yoga liderada por Juan Perkovich, que era una escuela de filosofía. Bueno, mi madre ya realmente estaba muy mal, no encontraba la solución a sus problemas, y la realidad es que nadie quiere vivir mal. Y bueno, va a este lugar, a mí me lleva con ella, porque era el menor de los hermanos, por lo cual yo fui el primero en ingresar en esa organización junto con mi madre, y mi madre comienza a mejorar y digamos como que piensa que es todo gracias al líder de esta organización y al grupo, ¿no? En ese momento éramos solo 4 personas y bueno, rápidamente esta organización comenzó a crecer muchísimo, llegamos a ser más de 1000 alumnos y bueno, ahí dentro lo básico era que Juan Percoach se vendía como un enviado de Dios, ¿no? Un ángel, una Ujú. persona que había evolucionado, que había logrado llegar a la evolución máxima, que era ser un ángel, y que supuestamente había venido a la Tierra con el fin de salvar al mundo. Y que nosotros éramos parte de esa historia, ¿no? Parte de ese grupo de élite que íbamos a lograr salvar al mundo. Por lo cual, eh, nosotros pensábamos, bah, nos hizo pensar que teníamos que captar a todas las personas a nuestro alrededor para que se salven también, ¿no? Porque nadie quiere que sus amiguitos se mueran y no se salven. Por lo cual empezamos a crecer rápidamente. Él, para vos llegar a ser un ángel como él te da una serie de tareas entre las cuales primero consistían, no sé, en leer una serie de libros, ver una serie de películas, estudiar ciertos temas de filosofía hindú, del cuarto camino, y de poco a poco se fue transformando eso en tareas cada vez más heavy, ¿no? Con respecto a lo sexual, con respecto a lo económico. Y bueno, las víctimas terminaron siendo explotadas sexualmente, los niños fueron obligados a tener relaciones sexuales con adultos, hubo muchos casos en los cuales los obligaron a tener relaciones sexuales con sus propios padres. Un horror. Sí, la verdad un horror del cual fui parte y afortunadamente después de muchos castigos y abusos logré escaparme. Quedaron captadas mi mamá y mis hermanos mayores ¿Tenés contacto y con ellos? Perdón. no, porque la mayoría de las organizaciones coercitivas más peligrosas, lo primero que hacen es cortar vínculo con todo aquel que no está dentro de la organización. Cortar vínculo
estás o no estás con ellos. O sea, si estás, estás, y si no estás, sos el enemigo directamente. Claro, claro, Por lo cual cortaron vínculo conmigo totalmente. Yo hice la denuncia judicial, apenas me escapo porque me habían llevado secuestrado al edificio de la organización, que es donde hicieron los allanamientos, y que esto está bueno remarcarlo, porque ese edificio no es que le pertenece a personas individuales. O sea, quizás en las escrituras figura a nombre de Pedro, a nombre de María, pero en realidad eso es todo el líder. Y esto claro, lo aclaro porque cuando se habla que se desbarató, es muy difícil hoy en día desbaratar a una organización coercitiva. ¿Por qué? Porque no tenemos legislación y la justicia no contempla estos casos específicos porque son casos especiales en los cuales no hay legislación exclusiva. Y eso es lo peligroso. claro, bien. Bueno, básicamente, bueno, hice esa primera denuncia, la cajonearon, nunca Ajá, supimos qué sucedió, constataron que yo estaba todo golpeado. Bueno, yo declaré todo en esa causa, no pasó nada. Al año siguiente, una pareja de un matrimonio hace una denuncia porque su hija había sido captada y no querían que la retengan. Bueno, ahí se abre la causa, otra causa judicial, que es la que se hace más conocida, en la cual el juez Vergés hace como 20, 30 allanamientos, como sucedió en esta última causa, secuestran toneladas de material pornográfico, eh, eh, pueden constatar las vinculaciones políticas con organismos muy importantes del Estado, con empresarios. Bueno, constatan todo, pero el gran problema eran los vínculos con poderosos. Entonces, como lamentablemente todo tipo hubo. de como clásica secta que se inmiscuye en cuestiones de alto poder. Claro, porque en realidad muchas veces la gente dice, che, pero estos locos. Primero, no son locos, pero bueno, para la gente normal, como ellos hablan desde lo irracional, uno que está desde la mirada racional dice, estos son locos, no puede ser que crean en esto. Pero tienden a pensar de que solo se mueve por lo económico. Y es falso. Lo económico para las organizaciones coercitivas es un vehículo hacia el poder. Ellos se mueven para esclavizar a la gente. Entonces, ¿qué mejor manera de llegar al máximo poder infiltrándose dentro de la estructura del Estado? Claro, Entonces, lamentablemente, cuando se introducen dentro del Estado, bajan sus doctrinas de forma masiva y sistemáticamente. Entonces, eso es lo más complicado cuando logran tanto poder, y es ujú, lo que estamos viendo en muchos países, ujú, en los cuales organizaciones coercitivas con fines tratantes, que cometen un montón de delitos, pero aberrantes, el dinero ilícito que logran, lo utilizan para crear sus propios partidos políticos y llegar a tener bancadas en el Congreso, en el Senado, incluso tener gobernaciones. ujú. Entonces, ¿cómo desbaratás a una organización coercitiva que ya maneja la propia policía y el sistema judicial? Porque la verdad que todos sabemos que el Poder Judicial en parte no es totalmente independiente. Entonces, es complicado. Pero bueno, básicamente desde aquel entonces me dediqué a luchar, quedé totalmente vinculado a mi familia, me crié solo prácticamente. Y bueno, mi vida pasó por esto, de ser Gastón, el hijo de Graciela, pasé a ser Pablo, el pibe que nadie sabía de dónde venía, que estaba solo. Y bueno, comencé a- a entender por qué me había sucedido lo que me había sucedido, a encontrar las vulnerabilidades dentro de la justicia, de lo que es la sanidad, de por qué había sido abandonado, por qué me tocaba a mí pasarlo por lo que estaba pasando. Y bueno, me encontré con un mundo totalmente oscuro en el cual no había terminología adecuada, que nosotros creamos una terminología adecuada. Me encontré con un montón de cuestiones que estaban realizadas, pero que tenían fallas, legislaciones internacionales que tenían problemas. Y toda la noche y toda mi vida pasaba por pensar cómo podía hacer para ayudar a que otros no pasen por lo mismo. Ujú, Y ujú. bueno, ahí empecé a impulsar legislación, empecé a ayudar a otras víctimas, empezamos a Ah, rescatar víctimas. ahí enseguida te voy a tocar ese tema. Sí. Permitime interrumpirte. No sé si te has enterado, has leído, y es una de las razones de mi contacto, acerca de la organización REMAR. Aquí en San Luis y en diferentes provincias funciona como, como según ellos, un lugar
de apoyo y contención para personas vulnerables en situaciones de adicciones, drogas, alcoholismo, tabaquismo, adicciones. Pero la investigación de la justicia federal, impulsada desde San Luis, dieron a conocer y a reflejar una situación muy compleja en cuestiones de delitos muy serios, que son trata de personas y trabajo esclavo prácticamente, explotación de personas. Em, no sé si te has enterado en primer lugar y has leído acerca de Remar, preguntarte qué opinión te merece esa investigación y preguntarte también cómo funcionan este tipo de organismos dentro de una provincia como San Luis o dentro de la región. Bueno, no solo que los conozco, los vengo denunciando hace más de 10 años. Sin ir más lejos, en el año 2013, 2014, eh, tuve una audiencia con Juan Carlos Molina, que en ese entonces era el encargado del Cedronar, en lo cual uno de los temas que yo planteé fue el de Remar, porque ya venía denunciándolo públicamente, habíamos iniciado una denuncia como para que se los investigue, y en aquel entonces ya empezaron a investigarlo. La verdad, como la justicia es tan acotada con respecto a lo que uno puede hacer, por ejemplo, yo puedo Claro, porque denunciar, no hay normas. no, yo puedo denunciar, pero yo como denunciante no tengo acceso a la denuncia. O sea, no tengo acceso a lo actuado. Por lo cual, yo participo en muchas denuncias, pero no sé lo que sucede dentro de la causa. Entonces, y no me pueden informar porque no soy parte de la causa. O sea, soy denunciante, yo hago todo, ¿no? Inicio el proceso. Pero después la justicia a mí no me contempla como nada. O sea, la justicia no me llama y me dice, Pablo, tu denuncia es acertada, hemos encontrado esto, hemos encontrado aquello, ¿tenés alguna sugerencia? ¿Te gustaría aportar algo más? No, yo hago las denuncias y chao Pablo, se olvidan de Pablo. ¿No? Entonces, lamentablemente hay cosas que no funcionan, a mi entender, muy bien dentro de la justicia. La Mm. comunicación, sobre todo, yo creo que en estos últimos años está cambiando en algunos lugares como en la ciudad autónoma. He tenido buenas comunicaciones con la justicia de la ciudad autónoma. Sin embargo, a nivel nacional, es como que nadie se comunica con vos. A las víctimas le pasa lo mismo, ¿eh? Sos Ujú. parte, pero no te llaman, no te dicen, sí, señor, ¿qué necesita? Necesita asistencia, le informamos qué sucede con la causa. La verdad que hay una desconexión total de la justicia con los ciudadanos y esto está muy mal. Pero bueno, como te comentaba, desde el 2012 que yo los vengo denunciando, lo pueden ver en mis redes. Inclusive he ayudado a las víctimas de España, porque esta es una organización coercitiva a nivel internacional, y la metodología, la operatoria fue siempre la misma. Captar a personas en situación de vulnerabilidad, personas con adicciones, personas en situación de calle, ofrecerle un resguardo a través de la persuasión coercitiva, hacerlos miembros de una supuesta familia, ¿no? Como en toda organización coercitiva, y luego explotarlos laboralmente. La explotación laboral consistía en hacerlos salir a la vía pública a vender productos, eh, la mayoría de las veces vendían calendarios, Bolsa de productos de una residuos. panificadora, lo que sea, lo que sea. Hay casos en los cuales me consta que víctimas me han contado que le quitaban los documentos de identidad, inclusive, que eso tampoco hace falta que esté para que haya trata de personas. Ahí va todo por dentro el sometimiento. Y bueno, básicamente con una doctrina de índole cristiano, y esto está bueno aclararlo, que nosotros no estamos en contra de las creencias. Las personas tienen derecho a creer en lo que quieran. Ahora, el problema es cuando hay un tercero aprovechándose de esa vulnerabilidad para someter y delinquir. Entonces, estas son organizaciones coercitivas, no son religiones y cultos que tienen como meta el bien social, ¿no? Que es la meta fundamental de cualquier religión y cualquier culto. Cuando hay delitos, hablamos de una organización coercitiva, como lo es este caso y no tengo duda. En el Ujú. caso de San Luis, comenzamos a trabajar hace creo que un año y medio, en lo cual una de nuestras activistas tuvo contacto con un chico y Ajá. este le dijo lo que estaba sucediendo. Bueno, logramos hacer un trabajo con el Comité de Lucha contra la Trata. Yo ya cuando quedamos de acuerdo que ellos canalizaban todo a través de la justicia, con el comité, yo dije, bueno, háganlo ustedes, porque yo ya venía
venía con Generación Zoe, venía con la escuela Sí. de yoga, venía con otro caso de Salta, que logramos que los condenen a un templo umbanda que sometía a las chicas. Entonces, la realidad que para mí era lo mismo, a mí no me importa figurar con las causas, que diga Pablo Salum versus, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la justicia haga algo. Entonces quedamos con el Comité de Lucha contra la Trata, que ellos iban a canalizar esto con Protex y demás. Y bueno, ya más de eso no podía hacer. Ya había hecho lo fundamental, que era hacer el inicio con el caso, darle lugar a otros organismos que tienen que participar y que cobran por hacerlo. Yo no Ah, cobro. Entonces, yo trato de derivar, ¿no? Derivar. De hecho, lo que yo hago no lo tendría que hacer yo. Lo tendrían que hacer la propia justicia. La propia justicia, cuando toma conocimiento de un delito de acción pública, debería tomar acciones de forma inmediata. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto que esto no existe. ¿Vos has escuchado alguna causa que un fiscal tome acciones por mano propia porque dijo, che, acá hay un delito? No, pareciera que todos miran por otro lado como para no trabajar a parten de veces. denuncias. Exacto. Entonces, lamentablemente hay delitos que deberían salir de la justicia y de oficio y no lo hacen. Pero bueno, por eso uno tiene que exponer su vida, ¿no? Porque ellos no hacen su trabajo. Pero bueno, yo lo que hago es derivar y la realidad es que esto no es la primera vez que sucede con Remar. Ya hace 10 años atrás ya habían tenido allanamientos, pero esta causa en especial, la ventaja que tiene es que estamos avanzados. O Ujú. sea, la ley de trata de personas se fue mejorando, los organismos que luchan con la trata se han ido capacitando, yo he participado también de eso, ayudando. Entonces, no es casualidad que en estos últimos años, a partir del año 2018, hayamos comenzado a tener éxito en estas causas, ¿no? Porque antes estaban las causas, antes allanaban, pero lo que pasa es que si vos no tenés un organismo, no tenés una fiscalía, no tenés un juzgado que conozca la problemática, ¿cómo va a encontrar el delito? Claro. Si no saben cómo operan, no saben el daño que generan en las víctimas, no saben cómo operan. Y bueno, la ventaja que tenemos ahora es que hace varios años los organismos han comenzado a trabajar en la problemática, hemos logrado que comiencen a trabajar, hemos logrado que visibilizar la problemática y todo esto gracias a nuestras denuncias, ¿no? Hay que decirlo. Gracias a nuestras denuncias y gracias a los antecedentes judiciales que hemos ido logrando, porque esto viene de hace 20, 25 años. Una vez que se pueda llegar a establecer y enviar a juicio, si es que encuentran las propias pruebas, testimonios, etcétera, ¿crees que puede llegar a un buen puerto esta investigación y trazar un precedente en cuestiones de organizaciones de este estilo? No, no lo creo. No lo creo. Hasta que no ¿Por qué? tengamos. Porque va a ser una causa más. O sea, lo de remar no es algo nuevo. No es una. Yo ya he desbaratado varias organizaciones coercitivas. El gran problema que tenemos es que necesitamos una ley. Necesitamos legislación. Mm. Necesitamos tipificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos podés denunciar una organización, ¿no? Coercitiva, pueden ir a enviar a juicio a sus líderes, pero la organización sigue funcionando. ¿Se entiende? Entonces, Como cambiar un eslabón. nosotros, claro, exacto. Es como que tenés una pirámide y le pegás de un lado, pero la pirámide sigue estando y se reconstruye. Por lo cual, ¿sabes lo que va a suceder? Van a romper una parte de la estructura, pero van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque no tenemos legislación y porque ellos se van a escudar detrás de que nosotros no sabíamos, nosotros no fuimos, nosotros no éramos parte de lo que eran parte las demás sedes, porque esto lo van a decir, allanaron tal lugar, ah, bueno, ¿dónde encontraste el delito? En tal sede y van a culpar a tal sede. No sé cuántas de las sedes allanaron y no sé si la justicia va a encontrar pruebas de cada sede. No sé si van a ir por arriba de la cabeza y van a ir para abajo. Pero yo lo veo muy difícil, porque inclusive estas organizaciones son muy hábiles, tienen mucho dinero, porque es dinero ilícito generado a través de la esclavitud de sus víctimas, por lo cual tienen abogados muy hábiles. Y lo que van a decir es, van a decir, nosotros tenemos derecho a tener una asociación, de tener una fundación, tener una ONG que ayude a víctimas, que ayude, porque esto es lo lógico.
Y después está bueno lo que me preguntaste con respecto a los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos están en lo mismo. Los gobiernos, de forma independiente, podrían tener legislación, podrían tener un observatorio, podrían tener un gabinete especializado. Yo en Córdoba logramos la ley en el año 2011. Entonces, Justamente, te interrumpo, vos habías impulsado hace un par de años atrás, a través de la oposición, digamos, bueno, pero más allá de eso, impulsaste acá en San Luis una ley antisecta que durmió, fue cajoneada. Em, ¿Cómo hubiese impactado una ley de ese estilo, uf, una norma en una provincia, bueno, que circunscribe la investigación de remar prácticamente? bueno, primero el detalle que sí, el tema de la oposición. Yo quiero decir que yo soy No, no, apartidario. por eso, Sí, no, justamente. no, pero sinceramente, o sea, yo sinceramente, a mí el que me llame, sea Pedrito del Partido Verde, Partido Rojo, a mí me da igual. ¿Por Totalmente. qué? Porque las organizaciones coercitivas no se ponen a ver, hermano, de qué partido sos cuando captan a las víctimas. A mí, perdón por la palabra, pero me chupa un huevo, un huevo. Yo no participo en eso. Yo no participo. No es mi intención participar a nivel político, a nivel partidario. Político sí, Sí, porque todas las luchas son políticas y esto hay que aclararlo. Y yo, como representante de una problemática, yo me tengo que sentar a hablar con todo el con mundo. todos. De hecho las leyes que yo he promovido las he impulsado con distintos partidos a nivel nacional en el 2012 con el Frente para la Victoria, en el 2018 con el PRO, no, con el radicalismo, con una diputada de Corrientes. Y ahora nuevamente en el 2021 con una diputada del Frente para la Victoria. Entonces, el Frente de Todos, porque va cambiando de nombre, yo ya, ni idea. Pero básicamente a mí la realidad, a mí no me suma ni me resta. A mí el que me llame, yo estoy, no me Ujú, importa. ujú. Yo estoy. Incluso aunque no comparta la ideología política, porque todos tenemos nuestra ideología y yo Exacto. comparto políticas más cercanas a alguien o a otro. Entonces, eso por un lado, por el tema político. Segundo, con respecto al proyecto que se presentó en San Luis, la realidad que yo hice todo lo que me pidieron, Pablo, ¿podés viajar? Me pagaron el pasaje en ómnibus, que tardé no sé cuántas horas, porque ni siquiera pido, no soy una reina que pido viaje en avión, como hacen otra gente, viaje en avión, hotel de cinco. A mí me pagaron el ómnibus demasiado, un hotel, lo que había, y fui y con Elena Pastor, creo que era, Tal cual. que había sido víctima su hijo de una organización en la cual yo ayudé a desbaratarla en Córdoba, y por eso ella se interesó. No había un tema político de por medio, no había un tema partidario, había un tema de que ella fue una víctima secundaria a través de su hijo y se interesó por que otros no pasen por lo mismo. Yo entiendo que a veces, viste, el tema de es la oposición, no es la oposición, se tiran de los pelos entre ellos, una estupidez, porque la Tal realidad cual. que Tal al hijo cual. del gobernador ahora le puede pasar lo mismo, no importa el partido político. Pero bueno, tuve una audiencia con gente de la Cámara de Diputados, de la legislatura, le expliqué la problemática, la comprendieron muy bien, pero después, viste, estos proyectos que quedan, no sé en qué quedaron, a mí nunca más me llamaron, la realidad que yo siempre estoy dispuesto, ¿en qué podría haber ayudado? Y quizás no teníamos la cantidad de víctimas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la ley que nosotros planteamos, la primera ley que planteamos es un reconocimiento del Estado y que se creen campañas de concientización, campañas de educación, campañas de prevención y campañas de asistencia a la víctima. Es eso el proyecto de ley que se impulsaba. No era tipificación penal, no era tipificación penal. Era una campaña de reconocimiento y asistencia a la víctima y de prevención. Crear un observatorio, capacitar a la policía, capacitar a los funcionarios. ¿Y qué hubiera Brindarle sucedido? herramientas al Estado para que, Claro, bueno, pueda atacar el problema de este tipo de ¿qué organizaciones. hubiera sucedido? Y hubieran reconocido que esto era una organización coercitiva hace 5 o 6 años, no sé, apenas se hubiera sancionado la ley y se hubieran capacitado, hubieran sabido que esto era una organización coercitiva y podríamos haber salvado un montón de vidas, porque detrás de esta historia, lo que muchos no saben, que muchas víctimas terminan en suicidio, y la justicia no los investiga. ¿Por qué? Porque dicen, era una persona que tenía problemas de adicciones y sí, se suicidó por eso. No, no. Muchas veces es el sometimiento psicológico, Ujú. la tortura psicológica que viven ahí dentro, la esclavitud. Entonces, ¿sabés la de víctimas?
que nunca vamos a saber cuántas personas han fallecido a causa de ese sometimiento psicológico? Un montón. Por lo cual hubiéramos salvado muchas vidas, muchas familias se hubieran recuperado a sus hijos. Igual esto no es mágico, ¿eh? Esto va de la mano con otras políticas, con otras políticas. También hay que decir, hay que reconocer el vacío del Estado lo llenan estas organizaciones coercitivas, porque si San Luis hubiera tenido centros de rehabilitación estatales como corresponden, donde se trate la salud mental, Remar no existiría, o existiría de otra forma, pero no captaría tantas víctimas en situación de vulnerabilidad con esta problemática en particular. Los Igual, adictos están yo totalmente abandonados. particularmente me hago una autorreferencia, hice una nota acerca de la salud mental en San Luis y cómo en toda la provincia hay un solo centro de salud mental con 10 camas. Y hablaba acerca de lo presupuestado y lo ejecutado, bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero ¿crees que, bueno, teniendo por parte de, en este caso, en San Luis, centros con las puertas abiertas, con todas las herramientas que tenga para las personas adictas y en situación de vulnerabilidad, se hubiese evitado este tipo de organizaciones que prosperen, digo? Se hubiera evitado que sean tan grandes. Existir van a existir siempre, porque ellos lo que te ofrecen son soluciones que no te la ofrece nadie. Acá hablamos de pseudociencias y organizaciones coercitivas. Las pseudociencias existen y actúan impunemente. Son estas prácticas New Age en general, donde te dicen que a través de la respiración, la meditación, las energías que te van a curar, a través de una doctrina en particular, van a lograr curarte una patología física o mental. Y esto no sucede. Entonces, es un conjunto de acciones. Por supuesto, San Luis, yo por lo que tengo de referencia, siempre fue muy presente, siempre fue muy presente, siempre por lo que he visto tuvo políticas que favorecen. Yo cuando he ido me he cansado, a mí me gusta escuchar todas las campanas y he visto cosas malas y cosas muy buenas. En tema de vivienda he visto cosas buenas, en otras cosas he visto cosas malas, pero bueno, he visto cosas muy buenas en San Luis, por lo cual me sorprende que San Luis no tenga la estructura adecuada para tratar adicciones. O sea, Ujú. quizás tiene uno, pero no alcanza, no alcanza. Somos 500.000 en la Necesitas provincia. más, necesitas más, pero igual no es San Luis, no es San Luis, no es San Luis, es Argentina. Y es a nivel mundial, porque nosotros tenemos una red de activistas a nivel mundial, y a nivel mundial es muy difícil que las víctimas de cualquier tipo de problemática accedan a una terapia psicológica. Es muy cara, es muy difícil y si hablamos de internación, olvídate, es impagable. Por lo cual, acá por lo menos decimos había uno. Hay lugares donde no hay, es todo privado. Entonces, no hay que ver todo tan negativo tampoco, pero sí decir, che, falta. Y a nivel educativo también falta. Porque nosotros si tenemos educación en las niñez y en la adolescencia y en la juventud, podríamos darle herramientas fundamentales para que no sean captados y sometidos. Yo sinceramente, si yo tuviese la posibilidad de que haya una materia o que haya talleres, yo te aseguro que podríamos evitar que se capte al 60-70% de víctimas. Pero te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo acá y me corto el brazo. La clave está en la concientización, en la educación, no en la prohibición. Yo no quiero que se prohíba ningún tipo de culto, ningún tipo de religión. Yo quiero que existan todas las libertades. Lo que necesitamos es que haya más educación, que se reconozca la problemática y que se cree tipificación penal para tener justicia. Porque si hay sometimiento y hay abusos, necesitamos que la justicia tenga herramientas y que las víctimas tengan herramientas para poder ir a denunciar y puedan ser asistidos psicológicamente y por un abogado que conozca la problemática y que pueda hacer una querella y llevarlo a la justicia a estas organizaciones. Entonces, necesitamos un conjunto de acciones de parte del Estado, no una. Por eso te digo, no solucionamos el tema con una ley de Ah, concientización. No la solucionamos, necesitamos tipificación penal, necesitamos una reforma en el sistema educativo que le brinde herramientas a los chicos para que puedan generar la autocrítica,
la racionalidad, libre pensamiento, el pensamiento crítico. Hoy en día los niños acá en Argentina no tienen acceso, pero no tienen acceso a eso, no tienen acceso a la informática, porque la verdad regalarle una tablet, ¿y qué hace el pibe con la tablet si vos no le enseñás? La usa de almohada. Entonces, necesitamos que haya materias o que haya una materia por lo menos que reúna una serie de conocimientos que fomente el pensamiento crítico, la racionalidad, para que los niños sean libres el día de mañana, Ujú, para que sean libres, no solo libres, que tengan herramientas para la vida. Hoy en día eso no existe. ujú. Existen otras cosas que los políticos, raramente sectores de la política está muy concentrada en impulsar, ¿no? Como el tema de estas prácticas New Age, ¿no? Que todos sabemos que están destinadas a adormecer la mente y a llenar la mente de un vacío que intenta sustituir los derechos básicos, ¿no? No tenés vivienda, pero bueno, meditá, poné tu mente en blanco, concentrate en el aquí y el ahora y olvídate del pasado, olvídate de tu futuro y olvídate de tu presente, ¿no? Acá, concentrate en el aquí y ahora. Claro, Pero los claro, chicos salen de ahí y no tienen para comer, no tienen una alimentación adecuada, no tienen un hogar propio, los padres tienen problemas económicos, eso generan conflictos, crisis familiares. Entonces, sinceramente, están intentando llenar el vacío del Estado, las carencias del Estado, con doctrinas irracionales que adormecen la mente. Y esto es claro, muy peligroso, ¿eh? claro. Pablo, realmente la charla es súper, súper rica, pero vamos a ir cerrando, digamos, básicamente. Nos queda muy poquito tiempo. Muchas gracias, Pablo, por el testimonio sobre tu lucha, sobre tu visión y acerca de el punto de vista y la importancia de tomar el tema con la seriedad que debe ser. Seguramente más adelante te moleste para grabar otra entrevista, para hacer y mantener actualizado sobre todo lo que incumbe San Luis y todo lo que es la región. Así que, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias y todos los que quieran conocer más la problemática, profundizar los conocimientos, porque es una pequeña entrevista que no se puede profundizar demasiado, pueden entrar a los sitios leyantisectas.com o redlibrementes.org. Van a encontrar un montón de información, inclusive si quieren ser parte de nuestra red de activismo, pueden inscribirse y sumarse.